Mire madrugada, profesor, mire madrugada. Porque viene a esta hora, querido estudiante. Hombre, profesor, porque nosotros estamos viendo, profesor, que parece que los bandidos son los que aparecen como honrados y justos, y hacen y deshacen y imponen leyes, y las víctimas a quienes se atacan son los malos, profesor. Y así está en las religiones, profesor. Los malos en los púlpitos han asesinado, han atracado, han matado, ofrecen a Dios niños y niñas, y sin embargo aparecen como la santa inocente que un descalzo de pronto perdona y los va a llevar para el cielo. Hombre, ¿y por qué dicen eso, querido estudiante? Hombre, profesor, porque estamos viendo que en Colombia hasta a los nuevos candidatos son sobrinos, hijos de ya gente conocida como narcos paramilitares. Familia del Cesar, de familiares de cantantes y todas esas cuestiones aspirando al Senado y a la Cámara y por un centro democrático que sabemos que tiene bastante conflicto y que Estados Unidos, como es aliado, no se lo lleva como Maduro. Usted ha visto esto, sí, y parece que los miserables y los pobres y los zarrapastrosos y los lumpen del mundo, parece que fueran las ovejitas para sacrificar en nombre de un descalzo, por eso. Ustedes lo van a decir porque ahora mismo de Arabia Saudita el príncipe multimillonario le jala las orejas a Donald Trump. Y este parece que sí escucha a los multimillonarios. Porque metió a Arabia Saudita en el problema con la guerra contra Irán. ¿Y usted qué opina, profesor? Bueno, querido estudiante, siéntese. Nosotros hemos visto que desde la antigüedad las grandes cúpulas de emperadores y cuestiones las que determinaban quién vivía, quién no, quién comía, quién no comía, quién tenía el derecho de hacer y deshacer. Y siempre la víctima fueron los niños que entregaban la sangre para que el Papa viviera. Cuando la gran enfermedad de los Borgia, ¿se acuerdan la sangre dorada de los Borgia? El Papa de esa época, la estirpe de los urbanos y de esa cuestión, Alejandro VI, y esa gente, su enfermedad le hacía que fuera a los tugurios a buscar niños para sacarle la sangre para él tomársela. Por eso se llama la copa dorada o la sangre dorada de los Borgia. Para él tomársela para seguir viviendo, que es lo que hoy en día se conoce como diálisis o algo así, que ponen una máquina y te cambian la sangre y él así duraba unos días más. Esa es la religión que nos ha dominado. Y de los protestantes no hay que hablar, son los que están apoyando desde los púlpitos a los narcos paramilitares, esperando las maletas de dinero de Álvaro Uribe Vélez, que todo el mundo sabe que es uno de los más grandes, que incluso hay mucha sospecha de que fue el que mandó a matar a Pablo Escobar para tomar la jefatura. Y entonces ahora resulta que en el Cesar y en muchas partes los conjuntos narcos que han tenido que ver con narcos paramilitarismo, muchas familias tienen a los sobrinos aspirando al Senado y al Congreso. Y entonces resulta que ahora un país dominado, jefe del imperio, que cree que es lo mismo Irán que Venezuela, ponemos un muñequito, lo manejamos. Los iraníes están acostumbrados a guerra de 15 y 20 años. Entonces Donald Trump dice que esto va a durar unos días más. Da risa. Da risa para los que no conocen a la cultura persa y no conocen la historia antigua en sus cuestiones bélicas. Irán está capacitado para durar 20 años en guerra. Ya, de hecho, tiene siglos. Hombre, el imperio norteamericano, ya sabemos lo que quiere. Dicen, no hagan una bombita atómica, pero Israel tiene 500 bombas atómicas. Y Estados Unidos también. Y los hermanos no pueden tener una pistolita de agua para defenderse y no dejarse robar y saquear. Esto lo vemos en cultura, porque la cultura tiene que ver con la bota militar, con el sacerdocio y con la política, que es la famosa teocracia. Allá todavía existen esas cosas. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso. Ustedes ven hace poco que, ¿qué carajo?
le importa a alguien como el presidente de la República Colombiana si lo invitan a una reunión o no una reunión en Estados Unidos? Cuando nosotros conocemos que hay dos cosas totalmente contrarias, pero que forman parte de la misma edificación, como son las estructuras y las superestructuras culturales, políticas y económicas, sabemos que el mundo lo que más quiere ahora es salirse de las garras de un imperio que está en ruina, como lo es Estados Unidos. Ya le dije, el capitalismo americano necesita 40 o 50 años para pagarle la deuda que tiene con el Partido Comunista de Rusia. Estados Unidos es un tugurio ante la China comunista actualmente. Hace rato que no hacen una carretera nueva en Estados Unidos. Hace rato que dejaron de ser la máxima expresión de economía la manufactura, la producción de máquinas, de maquinaria. Todo es exportado, todo es importado, todo es exportado con marquillas extranjeras y por lo tanto se quedaron en los dolores de que somos millonarios y los millonarios son los únicos que Dios ama y quiere. Que Dios extraño, ¿cierto? Mientras que matan al Hijo de Dios por ser miserable y por ser un pobre tipo que vende bancos y vainas y hace sillas para sobrevivir y que tiene que huir y educarse en Galilea, porque era el puerto por donde penetraba toda la cultura. Pero yo no quiero hablarle de religión. Yo creo que lo que más quiere el mundo ahora mismo, los países que se están saliendo de los abusos e injusticia, de un país imperialista que dice no queremos a tal presidente en tal país, pero los demás países dicen, ¿por qué los demás países no puede escucharse la voz de los demás países que digan, hombre, nosotros no queremos más a ese hijueputa Donald Trump en el poder, cuadro? Porque también así como él está destruyendo, también podemos volar el Pentágono y volar la Casa Blanca, porque tenemos con qué. Pero la pobre gente civil, igual que aquí en Colombia, en cualquier parte del mundo, especialmente los miserables, son los que van a estar corriendo en las calles y no van a saber dónde meterse. Yo creo que ya muchos ricachones de Colombia y del mundo tienen un pedacito de tierra en el reino de Dios que viene siendo allá en la luna para viajar en un cohete y a ver cómo siembran allá algo. Mientras aquí en la tierra no quieren dejar sembrar nada. No, profesor, y que nada más saben sembrar marihuana, profesor. Sí, eso es lo que dicen los gringos que se la han mamado todas. Aquí a Colombia, a La Guajira, en yate, los multimillonarios de Estados Unidos mandaban a los niños a comprar libras en la época de la bonanza marimbera, kilos y sacos para llevarlos a los yates. Se podría decir que eran los narcoyates y salían por el mundo y nadie decía nada. Ahora están bombardeando lanchitas y canoas. La piragua de Cubillo, de Francisco Cubillo, la bombardean con un misil, pero eso se llama hoy en día lo que hacen los extorsionistas, el terror psicológico. Pero ya con Irán y estos países por allá y Rusia y China no puede hablarle de terror psicológico porque ellos más bien le pueden voltear la arepa. Entonces, ¿qué carajo importa si un presidente como el de Colombia no es invitado a la mafia, a la peor mafia más organizada y asesina que ha visto sobre la tierra, como es la mafia de los multimillonarios norteamericanos? Creo peor que Rilla, que al menos cuando la cuestión de Rilla y la cuestión del otro y los petrodólares, al menos había una diplomacia, pero de ahora es como la ley de que suelta, pues suelta y que Corea también es suelta y 7 flancos diferentes. 120 y pico países que no quieren tener ninguna clase de amistad con este imperio en decadencia. Y la India y todos estos países al mismo tiempo para ver quién realmente. Las armas se hicieron para igualar a los hombres, igual. Usted me coge a mí y me pone un cuchillo, un simple cuchillo en la garganta y yo me tengo que dejar bajar de la cartera y si llevo una botellita de petróleo en la mano me la quita para él hacer un patacón. Y así por el estilo. Ahora, si usted saca una pistola y yo tengo otra, aunque no tenga puntería, yo como la dispare y tu galvera también es diferente a que tú le saques una pistola a un tipo que no tiene nadie, ni que dejarse bajar.
o lo mata porque tú eres el puta. Y entonces solamente cuando te sale uno también fuerte, que tú le sacas a uno un revolvito, es mi Wesson, o un Colt de Robert con una bala y él te saca a ti una metralla, tú lo piensas, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa en la lucha armamentista, que se convirtió en una empresa y hay mucha gente que se enriquece, multimillonario del mundo, que hablan de paz y no sé qué y tal, pero resulta que les interesa vender sus armas. Y entonces los países que tienen unas riquezas naturales que Dios se la dio, según este Dios que repartió la riqueza mal, según una canción, que es mal matemático, era Dios. Solamente estos son los que tienen derecho sobre la vida e imponer y quitar. Y de esa manera no pueden sugestionar, ni pueden de ninguna manera, como hacen los extorsionistas, hacer lo mismo con Irán, porque son pueblos que han sido guerreros y su geografía les permite destruir a cualquier cantidad de soldados que mande cualquier país en su tierra, porque están capacitados para salir del fondo de la tierra y esconderse nuevamente, asesinar y matarse. Entonces son países como los persas que tienen siglos y siglos y pueden durar años, 10, 20 años en una guerra, en un combate, sea contra quien sea. Y entonces ahora mismo ese estrecho de Hormuz está diciendo muchas cosas y se está trabajando con inteligencia. A Estados Unidos no lo van a destruir nadie ni con una bomba, ni con un petardo, ni con un traqui-traqui, ni con una velita bengala. Estados Unidos lo está destruyendo en la misma estructura podrida del capitalismo norteamericano que surgió con la famosa economía política de Smith y de Ricardo y esa gente, porque sencillamente nacieron otros pensadores más grandes como Karl Marx y otros combatientes como Mao y toda esa gente, y gente guerrera que pudo vencer a Hitler, como el caso de Stalin, y la naturaleza que se puso de parte. Y la naturaleza también puede cobrarle los abusos al quien robó las tierras de México, quien ha impuesto todas sus cuestiones y asesinatos y ignominia, y que lo que más es odiado hoy en día es el imperio norteamericano. Yo creo que el imperio norteamericano es más odiado que el romano. Y entonces, ¿qué le van a decir? ¿A quién le van a partir un hueso? Si es que es cuando usted como si un hijo de puta execrable, sádico invitara a sus niños y niñas a un cumpleaños, el que mejor es el que no va. Entonces se va a alegrar, nada más se alegran son aquí los cantantes vallenatos y se alegran los paracos y toda esa cantidad de gente que sabemos que hay muchas familias de Valledupar, del Cesar, que están metidos en vainas de narcotráfico y paramilitarismo. Hace poco jugaron a unos pocos, unos ahí, vaina, y siempre están metidos en vaina, que la prensa lo dice. Y no lo estoy inventando yo, son opiniones públicas que ya son conocidas y lo ha retrayado la prensa, la televisión, los que no le echan pañitos para maquillar. Y como hacen que toda la caca que han tenido los políticos anteriores, y los partidos podridos que existen aquí en Colombia, a alguien que apenas tiene unos 4 años en el poder y que su partido político no ha sido nada de cambios estructurales. Por ejemplo, el M-19 nunca lo que hizo fueron 5 actos más bien parecidos delictivos que llamaban la atención, como cuando alguien se roba ahora cuando salió aquí en el periódico, esos periódicos amarillos, y que El Día y el otro, y que hubo, y esa vaina, y que unas patillas rodaron con unas cajas de cambio de dinero que se robaron y le llamaron el robo del patillazo. Y entonces todo el mundo se agotó la prensa por esa vaina. Así están haciendo y hacen cuando dan esas grandes propagandas que mi hijo de fulano de tal, la fama de tal cantante, se va para el Senado de la República, y el hijo del otro paraco va para la presidencia, y entonces esos son los partidos en Colombia. Entonces, ¿qué nos dice y qué carajo importa, interesa
si hay una reunión en Estados Unidos de presidentes de derecha, que vayan, o de izquierda, o de lo que sea, porque últimamente esto no es de derecha ni de izquierda, weón. Esto es de sobrevivencia y de justicia social, histórica y moral. La moralidad de los inmorales y los inmorales morales. Entonces, ¿cómo es? Si usted no tenía un amigo que se llamaba el Caremuel.